Bueno, gracias a todos por unirse a nuestro estudio bíblico. Vaya conmigo a la escritura, libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a estar analizando un poco más acerca de este capítulo y de lo que la palabra de Dios nos indica. Aunque vamos a tomar como referencia de arranque nada más una porción de este capítulo, vamos a analizar en el desarrollo del estudio unos versículos antes de lo que vamos a leer y tal vez unos versículos después, pero vamos a analizar esta porción porque el centro, el enfoque que le queremos dar a este estudio va a estar plasmado en estos versículos que vamos a leer. Son 8 versículos que vamos a leer ahorita, pero después vamos a analizar unos versículos previos. Aprovecha la oportunidad que te da Dios. Ese es el nombre, el título que le hemos dado a este estudio. Aprovecha la oportunidad que te da Dios. Y esto es para todos los seres humanos en la faz de la tierra. Hechos 13 del 44 al 52, dice la Biblia. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechasteis, no os juzguéis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Como aquí podemos ver, vamos a hacer un breve análisis de esta porción, pero después la vamos a retomar más adelante en el estudio. Vemos que aquí hay una oferta de parte de Dios a través de estos dos hombres que estaban predicando la palabra. Recuerdan ustedes que en los últimos estudios vimos cómo hubo un cambio de nombre y de repente dijimos Saulo, que es Pablo, dice la Biblia, y de ahí empieza a hacer otro relato. Es ahí donde se marca el cambio de la historia de este personaje, Saulo de Tarso, que se convierte en el apóstol Pablo. Aquí, si ustedes ven, en todos estos versículos ya se le llama Pablo directamente, ya no se hace alusión a su nombre anterior. Y él ya está totalmente lleno del Espíritu de Dios, bien entrenado para poder llevar la palabra a muchas personas. En este momento están ellos en el día de reposo, que en aquel tiempo era sábado. Hoy nosotros celebramos el domingo como día de reposo porque es el primer día de la semana. Dice que ahí se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense el impacto que había. Era como en aquel tiempo, y quisiéramos que así fuera hoy también, había una gran reunión y toda la ciudad llegaba, como que había llegado un artista. Hay ciudades en nuestros países en Latinoamérica que colapsan cuando hay un concierto de un artista conocido. En este tiempo era Jesucristo, su palabra. Eran los apóstoles que se ponían a predicar la palabra de salvación de Jesús, y toda la ciudad llegaba para oírlos. Quisiéramos que esta imagen se hiciera de nuevo aquí en nuestras ciudades, y que no solo cuando llegue un cantautor a veces blasfemo, toda la gente llega a escucharlo. Quisiéramos que de esa misma forma llegaran todos a escuchar la palabra de Dios. Pero dice que viendo los judíos a la muchedumbre se llenaron de celos, porque ya nadie les hacía caso. Probablemente cuando ellos compartían la palabra en las sinagogas, que era más bien la ley y la interpretación de la ley desde un punto de vista humano, ellos ya quisieron olvidarse de eso y empezaron a buscar la verdadera palabra, y de esa forma entraron a la doctrina de Cristo. Obviamente, a ellos se les estaba cayendo el negocio, se llenaron de celos y rebatían todo lo que el apóstol Pablo decía. Y no solo eso, sino que lo contradecían, pero aún entendiendo que muchas de las cosas que se predicaban eran bíblicas, ellos blasfemaban con tal de hacer
pasar por un ridículo a Pablo y a Bernabé, pero ellos no podían competir contra el Espíritu Santo, por supuesto. Después dicen que entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, y ahí está la situación. El denuedo es autoridad, el denuedo es autoridad delegada por el Espíritu Santo, una palabra que transforma vidas. De esa manera ellos estaban compartiendo la palabra, y ellos con ese denuedo dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Aquí estamos recordando, se recuerdan ustedes que en algunos estudios anteriores hablamos acerca del discurso de Pedro. Al principio el discurso de Pedro estaba enfocado en los judíos, pero que después, a través de una visión, el Señor le mostró a Pedro que tenía que hablarle también a los gentiles, y después formó a Pablo en ese ministerio. Por eso el apóstol Pablo está aquí compartiendo la palabra de Dios, y dijo: bueno, esta palabra era para ustedes originalmente, pero ustedes la desecharon. Mas puesto que la desechasteis, dice, no juzguéis, dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Ustedes no quieren escuchar nada, están blasfemando, están diciendo cosas locas, pues entonces vamos a hablarles a los que quieren oír, que son también dignos de la vida eterna, así como lo eran también los judíos. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, y él retoma una porción de la Biblia que está en Isaías capítulo 49, versículo 6. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso estaba profetizado en Isaías 49. Y ellos lo están cumpliendo. En ese momento Dios ya les había enseñado cuál había sido la comisión que había desde el pasado, a fin de que sea salvación para lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Hoy sí, los gentiles, aquellos que habían llegado, que se habían sentido relegados porque el discurso de Pedro era únicamente a los judíos, ahora todos estaban muy contentos recibiendo este mensaje que era no solo para los judíos, sino para todo el resto del mundo. Entonces ellos estaban haciendo fiesta de la buena, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí tengo que hacer una pausa. Después, como dije, más adelante retomamos esto en el estudio, pero no quiero que hayan confusiones, porque dice aquí: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pudiese haber una mala interpretación de este texto, pensando de que algunos ya estaban ordenados para vida eterna, que habían sido ya formados para eso, y que habían otros que no están formados para vida eterna. Es decir, alguien pudiera pensar y hacer una mala interpretación y decir: ya ven, Dios ya formó a unos para perdición, y a unos para maldición, y a unos para bendición, y a unos ya venían predestinados a ser malos y predestinados a no obtener la salvación eterna, pero no es eso lo que estamos tratando de explicar aquí. Los gentiles oyendo esto se regocijaban, dice, y la palabra del Señor, y creyeron todos. Vamos a hacer un pequeño análisis, porque a primera vista puede ser esto. Pero cuando nosotros vemos en este versículo de Hechos capítulo 13, versículo 42, pareciera eso. Pero consideremos las palabras que están en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos lo que se está refiriendo, no es a unas personas hechas y diseñadas, predestinadas solo para recibir la salvación, y a otros para la perdición. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Claramente la salvación viene al encuentro de aquellos que quieren recibirla. La palabra griega para este contexto ordenado es una palabra que se pronuncia tazo con doble S, y significa designar, arreglar, ordenar, decretar. No quiere decir preordenar, no quiere decir dejarlo armado solo para que ellos lleguen a traer, porque ya están designados como los que se van a salvar. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa es la palabra tazo también. Dios ha establecido el principio de un gobierno civil, por ejemplo, aplicar la misma mentalidad para algunos que usan interpretar esto de Hechos capítulo 13, versículo 48. Eso no significa que estamos designados algunos, estamos abiertos todos. La palabra predestinado significa que todos ustedes y yo hemos sido preparados
todos los seres humanos, estamos preparados en nuestra conformación espiritual para recibir al Señor como Salvador. Estamos listos, estamos designados, todos. Usted puede recibirlo o puede no recibirlo. Usted puede aceptar o no aceptar el ofrecimiento de Dios. Puede tener esa libertad de hacerlo. Y dice, para aquellos que hemos sido preparados para hacerlo, lo reciben o lo rechazan. Y es exactamente lo que vemos en esta historia, en esta porción de la Biblia. Los judíos están rechazando la oportunidad de ser salvos, aunque están ya ellos listos para hacerlo. Su corazón, su alma, toda su conformación está diseñado para aceptar a Cristo, pero ellos no lo están haciendo. Entonces, vuelvo a la explicación de este versículo. Y dice la Biblia, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ya listos, ordenados para la vida eterna, los que estaban ya dando el paso de fe, tomando ventaja de la preparación previa que Dios había hecho dentro de nuestras vidas para poder recibir como Señor y Salvador. Y eso es para todos seres humanos, no es para los animales, ya dijimos y esto lo hemos explicado en otras ocasiones. La salvación eterna y el cielo está limitado para los seres humanos hechos a semejanza de Dios. Ya los he explicado esto en otras oportunidades. Lamentablemente nuestras mascotas no van al cielo. ¿Por qué? Porque no están conformados de espíritu. Los animales únicamente son cuerpo y alma, únicamente, no tienen espíritu. Por eso no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Un elefante no está hecho así, un tigre no está hecho así, una jirafa no está hecha así, ni las plantas tampoco. Por eso de andar abrazando árboles, diciendo que ellos sienten, que ellos aquí, no, eso no es cierto, no es correcto. Andar hablando con los árboles y abrazándolos, y que la madre tierra, y que esto que el otro, y que allá, no, damas y caballeros, eso no es así. Que hay que cuidar las plantas, sí, cuide las plantas. Que hay que cuidar a los animales, sí, cuida a los animales, por supuesto. Pero esto no quiere decir que ellos van a trascender como trasciende un ser humano. Hay una gran diferencia entre la creación de los humanos y la creación de los animales, entre el destino eterno de los humanos y el destino eterno de los animales. Por eso Dios prepara la salvación eterna únicamente para los seres humanos. Entonces, aquí vemos esta parte, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos, dice versículo 50, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Quiere decir que eran personas que tenían influencia sobre la sociedad en aquel momento, y ellas empezaron a predicar también en contra de Cristo, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, los sacaron de la ciudad. Esto empezó a ser normal para ellos. Ya lo hemos venido viendo cómo había la persecución desde el momento en el que Jesucristo estaba predicando en esta tierra. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ustedes lo van a ver también reflejado en los evangelios. Esa es una instrucción que el Señor Jesucristo mismo le dejó a sus discípulos. Vayan y prediquen la palabra de Dios a estas ciudades, y si la ciudad no los recibe o los maltrata o sencillamente rechazan la palabra de Dios, limpien el polvo de sus pies y salgan de la ciudad. Quiere decir, ya hicimos lo que teníamos que hacer, yo me lavo las manos, presentamos el programa de Dios de salvación eterna para la humanidad y sencillamente no lo quisieron seguir. Así que yo me sacudo las manos y me voy. Ese era más o menos lo que hacía. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ok, vamos a tratar de analizar en dos puntos claves para la aplicación de este mensaje. Es, primero, la oportunidad desperdiciada por no querer reconocer la necesidad de Dios y que tenemos que cambiar ciertas cosas. Y el punto número dos va a ser la oportunidad sí aprovechada al reconocer nuestra incapacidad de cambiar por nosotros mismos y de poder aceptar el ofrecimiento de Dios de nacer de nuevo. Y eso es lo que vamos a tratar de exponer en los próximos minutos. Entonces, vamos a iniciar nuestro análisis. Ahora quiero que siempre en el capítulo 13 de Hechos,
nos acompañen desde el versículo 16 en adelante. El texto que analizamos al inicio, que es a donde está el meollo del asunto, que es a donde está el ofrecimiento y el cumplimiento de la comisión dada a Pablo y a Bernabé, nos hace ir un poquito más atrás para analizar el contexto. Versículo 16. Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. El apóstol Pablo está aquí haciendo una reseña histórica de lo que había sucedido en el Éxodo y un tiempo después del Éxodo. Vamos a ir explicándolo, pero él se para ahí y les dice, recuerden lo que sucedió con nuestros padres y recuerden las promesas de Dios, para hacer un contexto de lo que estaba sucediendo y hacer el enlace y decir, pues esto es lo que se está cumpliendo en este momento, para que ellos entendieran desde dónde venían estas promesas de Dios. Entonces él empieza a dar este discurso, versículo 17. El Dios de ese pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Estamos hablando del Éxodo. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. No quiere decir que los aguantó, sino que la palabra en inglés se llama support, quiere decir que los mantuvo, los cuidó, les dio apoyo, a eso se refiere. Versículo 19. Aunque también debo decir que les soportó varias cosas el Señor, pero no ese es el enfoque de la palabra. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Está resumiendo muy rápido todo lo que está pasando. Pero si ustedes tienen, es apasionante esta parte, apasionante. Estamos en el libro de Éxodo y después se pasa al libro de Josué. Cuando, ustedes saben, Moisés muere viendo el río Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Él muere ahí y le entrega el mando, el liderazgo a Josué. Y Josué hace el cruce del río Jordán y pasa a la tierra prometida, pero no llegan directamente a Jerusalén, sino que hay que caminar todavía un espacio más y ellos cruzan el río, suben una montaña y habían 7 ciudades que había que conquistar. Entre ellas habían varias historias sumamente interesantes de lo que sucede. Le invito a que usted lea el libro de Josué para que vea cómo fueron las conquistas de esas 7 naciones bajo el liderazgo de Josué previo a llegar a la tierra de Canaán, que es ya la tierra donde fluye leche y miel, después de 40 años de que el pueblo de Israel anduvo en el Éxodo. Es maravilloso, no tengo tiempo para contar todas las historias, pero ahí va. Entonces, a eso se refiere Pablo en este discurso. Les dio en herencia el territorio. Después dice, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahí empieza a hablar del libro de los jueces, que es inmediatamente después de Josué, y habla del profeta Samuel. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David. Ve cómo va, lleva cronológicamente la historia. De quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, y ahí viene el enlace que él hace. Es apasionante, como ven está contando toda la historia, se lo está hablando a los gentiles y también a uno que otro judío que anda por ahí, y él está dándoles toda la historia para vean cómo él está uniendo las raíces. Y dice en el versículo 23, de la descendencia de o sea de David, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahí aterriza con el presente. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Retoma las palabras de Juan el Bautista que se dijeron en los evangelios. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Vos, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a los que tienen linaje y a los que no lo tienen. Todos a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
Por eso que usted y yo hemos tenido la oportunidad maravillosa de poder abrir nuestro corazón y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no lo ha hecho todavía, al final vamos a hacer una invitación para que usted lo haga. Pero vamos a explicar cuáles son las ventajas que Dios le puede dar a usted. La promesa por elección y bendición histórica. La elección de Abraham para bendecir a todas las naciones por medio de la fe en el Señor Jesús, o en Dios en aquel momento y después en el Señor Jesús nosotros, porque esa es la manera en la que Dios lo diseñó. Recordamos cuando Abraham lo hizo por fe. Recuerdan ustedes que Abraham, el patriarca de la iglesia, tuvo que dejar a su tierra, tuvo que dejar su parentela y empezar a caminar sin un destino específico porque Dios se lo había pedido. Esa historia se retoma en Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 16 y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos y por todos. Entonces, como vemos acá, lo que está diciendo es, no se puede uno ganar el cielo, el perdón de Dios, la vida eterna, por el cumplimiento de una ley. Tiene que ser, dice, a través de la fe. Está bien cumplir la ley, está bien ser honesto, ser bueno y todo lo que la Biblia manda, pero nuestra salvación eterna es a través de la fe. Por eso dice el versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Si no, quiere decir que por mi esfuerzo me la he ganado, y no es por la gracia de Dios. Pablo en la epístola a los Romanos explica perfectamente, para que no haya confusión de lo que yo tengo que hacer para ganar la vida eterna y el perdón de los pecados, que viene a través de la gracia divina, es únicamente por la fe. Entonces, esto deja al pueblo de Israel a una elección libre. Esto deja al pueblo de Israel con la oportunidad. Esto deja al pueblo de Israel para la que tome la decisión a raíz de su elección y de su oportunidad de poder ser salvos. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel permanece en esa rebeldía. Algunos de ellos han aceptado, y esto, por ejemplo, hay un capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento que las autoridades israelitas tratan de saltar cuando llegan a un estudio bíblico, y es Isaías 53. Porque en Isaías 53 está la descripción perfecta del Mesías, y en ese momento esa profecía que está en Isaías 53 se cumple en Jesucristo, y ellos no tienen manera de cómo explicarlo, o no tienen manera de cómo contrarrestar lo que sucedió en Jesús, que está descrito en Isaías 53, que es un libro que ellos estudian. Pero tratan de saltarse esa parte porque hay preguntas incómodas que no pueden contestar. Y muchos israelitas que lo han estudiado, que lo han visto y han creído en Jesús, ahora siguen siendo israelitas, por supuesto, porque es como una raza, es como su manera de ser. No lo pueden cambiar, no pueden renunciar a ser hebreos, a ser israelitas, pero sí pueden ser creyentes en Jesucristo. Y entonces las personas están decidiendo dar ese paso de fe, que aquellos no lo hicieron. Entonces volvamos a Hechos capítulo 13. Ahora versículos 27 y 28 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, les cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Como no entendieron, lo mandaron a matar. Básicamente eso es lo que dice la Biblia. La piedra de tropiezo, entonces, en este caso, es la incredulidad. Y la incredulidad es la causa de la ignorancia. ¿Y la ignorancia de qué? Del mensaje, de la palabra de Dios, del mensaje divino de Dios para todos nosotros. Entonces, por ocultar la palabra de Dios, poner encima tradiciones, poner encima religiones, poner encima dogmas, poner encima
doctrinas, estamos ocultando la palabra y su verdad. Por ejemplo, nadie puede decir en ningún lugar que hay que pagar por el perdón de los pecados. No, nadie puede decir eso. Nadie puede decir en ningún lugar que yo me puedo ganar la salvación eterna a través de mis buenas acciones. No, no es eso. Las buenas acciones vendrán después a través de la fe. Es un resultado de un cambio interno cuando mora el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero yo no puedo hacer eso. La salvación eterna no viene a través del cumplimiento estricto de un protocolo religioso. No dice la Biblia eso. Lo que dice la Biblia es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así dice, es a través de la fe. Lo demás es consecuencia. Yo quiero vivir una vida piadosa, yo quiero vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo voy a hacer una vez el Espíritu Santo está en mí para poder luchar en contra de mi vieja personalidad. Entonces, el versículo 27 aclara esto. Las tradiciones judías de este tiempo, el contexto del que estamos hablando, viene a tropezar o a hacer tropezar a todas estas personas que rechazaron a Cristo. Por ejemplo, el bautismo que se hacía en aquel tiempo era rechazado por ellos. La obediencia a los mandamientos, a las tradiciones, a los dogmas, a las leyendas judías de aquella época estaban por encima de la doctrina de Jesucristo. Habían varios libros que hacían interpretación de la ley antigua, de la ley mosaica, de la ley que regía y sigue rigiendo ahora a los judíos. Habían libros que le decían cómo interpretar y qué es lo que se tenía que hacer y no se tenía que hacer. Eso hacía tropezar la fe. El error por dejarse guiar por la inercia de estas religiones y no evaluar si estamos fundamentados en la verdad es un tropiezo grande para aceptar al Señor. El fundamento verdadero tiene que ser el mismo que funcionó en el pasado, que el mismo que funciona hoy en el presente y que va a funcionar para las generaciones venideras si es que Cristo no ha venido antes por su iglesia. El estar vivo, el que Jesucristo sigue estando vivo y que está dispuesto a darnos el perdón cuando nosotros conversamos con Él y abrimos nuestro corazón para que Él llegue y gobierne dentro de nosotros como Señor y Salvador. Entonces, hay unos ejemplos en tradiciones actuales, por ejemplo, prácticas espirituales ancestrales. He tenido la oportunidad de estar en Guatemala y tener algunos vuelos a la ciudad de Santa Elena. Santa Elena realmente es como se llama la ciudad. Ahí está una isla que se llama Flores, en la región del Petén, y ahí es a donde llegan todos los turistas que quieren ir a conocer Tikal, que es uno de los asentamientos mayas más grandes y más importantes de la región. Y hay cientos de hectáreas de tierra que no han podido ser, por falta de fondos, investigadas, pero se calcula que hay miles, literalmente miles, de edificaciones mayas de la época. Entonces hay mucha gente que llega a esos lugares a querer hacer contactos espirituales. Y uno lleva un montón de turistas y hay muchos turistas que llegan por curiosidad, por historia, aprender cosas interesantes, pero hay otros que quieren hacer contactos espirituales y empiezan a seguir momentos religiosos. Y un día de estos yo viendo, porque hay unas montañas muy particulares en esa zona cuando uno está próximo a aterrizar, y son unas montañitas redondas perfectamente hechas, y es a donde dicen que debajo de esas montañitas están todas estas edificaciones, que no hay suficientes fondos, por supuesto, para poderlas desenterrar. Me hago una pregunta: ¿qué hizo de mal la cultura maya como para haber desaparecido de la faz de la tierra de esa forma? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los incas? ¿Qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó con esa civilización de la cual difícilmente podemos entender qué sucedió? ¿Cómo desaparecieron de la faz de la tierra por un periodo de tiempo en el cual ahora lo que vemos son montañas de tierra que cayeron encima de sus edificaciones? ¿Qué sucedió? ¿Habrá sido algo, una puesta de orden de parte de Dios? No lo sé, estoy aquí especulando. Y por supuesto, carezco de todo respaldo científico. No he investigado sobre esto. Es una inquietud
de un ignorante humano que ve toda esa cantidad de edificaciones en esa zona y se pregunta qué pasó con esta civilización. Y cuando veo que el mundo rechaza la palabra de Dios, cuando veo que el mundo rechaza la disciplina del Señor y empiezan a ver a otros lugares y empiezan a dejar a Dios y a darle la espalda, ahí sí uno dice, ¿en qué iremos a terminar? Las tradiciones, los dogmas de las religiones, la santería, el espiritismo, el fetichismo y todas estas cosas que nos alejan de Dios, nos hacen darle la espalda a Dios. Y es aquí donde tenemos que poner un alto en nuestra vida y decir, necesito aprovechar la oportunidad, y así hemos titulado este mensaje, que nos da Dios de poder reconstruir nuestra vida. El menosprecio a la oferta de Dios, como lo vemos en estos judíos de aquella época. Vamos de nuevo a Hechos 13. Ahora vámonos al versículo 38 al 43. Y dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo lo que no te puede perdonar la ley, te lo perdona Dios, si tú crees en él. Así es lo que nos está diciendo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos o gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Habían receptores en ese momento, pero la Biblia menciona a los menospreciadores también. Habrán y seguirán habiendo este tipo de personas. Ahora, la oportunidad para los que reconocen su incapacidad de cambio y el poder de Dios en nuestra vida para transformarnos es lo que estamos proponiendo en esta oportunidad que está en el mensaje central de la palabra de Dios. Entonces volvemos al texto base que habíamos tomado al principio. Hechos capítulo 13 versículos 44 al 52. Recuerdan cuando el apóstol ya está haciendo su discurso delante de los judíos y ellos ya se están confabulando contra ellos. La oportunidad de salvación para el que sabe no puede cambiar por sus fuerzas, es decir, la oportunidad de salvación para el que conoce y sabe cuál es el mensaje y cuál es el centro del mensaje de Dios, no va a cambiar por sus fuerzas, tenga fuerzas o no tenga fuerzas, va a estar directo ahí para que nosotros lo tomemos. Está libre para débiles, libre para fuertes. Dios nos quiere a todos nosotros. Por eso hay una promesa de elección. Vamos a analizar esto un poquito en la epístola a los Romanos. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, aquí está hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno, aquí estamos hablando de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa es la promesa que hay. Entró la transgresión, el pecado, la naturaleza del pecado a través de Adán, pero a través de Jesús vino la salida, la puerta de salida para que todos nosotros podamos tener justificación en nuestra vida. Hay una apertura a esa elección, aceptar su necesidad espiritual o la necesidad de la redención. Romanos capítulo 6, versículos del 17 al 19. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto es que hubo una elección. Abrí mi corazón, entendí lo que Dios me estaba ofreciendo y elegí hacerlo. Después hay una apropiación de la elección que voy a hacer. Romanos 10, del 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que estamos hablando ahora. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego,
Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Más claro, ni el agua. Cumplimiento de la elección para los que estaban ordenados para la vida eterna. Recuerdan que mencionamos esa palabra, tazo, pero no era ordenado, era predestinado, sino que eran listos, tenían el módem instalado. Y así vienen todas las personas. No es que unos sí y otros no, todos tenemos esta oportunidad. Así que de Israel, los que son de la fe alcanzaron a hacer esa elección. Y ellos, finalmente, muchos de ellos aceptaron al Señor Jesús como Salvador. Romanos 11:7 dice que pues lo que buscaba Israel no ha alcanzado, para los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Esto nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos ablandar nuestro corazón. Aquellos que habíamos sido endurecidos, pudimos ser ablandados en nuestro corazón a través del poder de Dios. Romanos 11:22 al 23 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea que aunque no seamos del mismo palito, Dios nos puede injertar en el mover del Espíritu Santo. Ahí estamos hablando de judíos y de gentiles, como Él nos puede injertar, meternos ahí. Entonces vemos que las promesas de Dios se van cumpliendo. La bendición de Dios va a llegar a nosotros. La bendición de Dios va a estar ahí. La reacción de los que aceptaron y los que no aceptaron la elección está plasmada en la Biblia. En nuestro texto base, versículo 13:49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Mis disculpas. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expusieron de sus límites. Pero el versículo 51 dice: sacudiendo la palabra de Dios, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gente que sí atendió el mensaje de la palabra. Hubieron muchos que no aceptaron, otros que rechazaron, pero muchos que sí lo hicieron. Ustedes y yo probablemente lo hicimos. Pero es necesario para aquellos que no lo han hecho que den ese paso de fe. Aceptar entonces la oportunidad que Dios nos da. Todo lo que hemos analizado aquí es que es un retrato de la vida. Es un retrato de lo que pasa hoy día. Y hoy día lo que sucede es que se está exponiendo a la palabra de Dios y hay mucha gente que sencillamente no quiere atender ese mensaje. Hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que abre su corazón para que el Señor Jesucristo pueda entrar en ellos. Hay muchos que lo están cerrando y que están escuchando doctrinas diferentes. Por eso queremos a través de esta plataforma hacer un llamado para todos aquellos que no han recibido al Señor como Salvador. Si usted ya lo hizo, aprenda de la palabra de Dios, siga aprendiendo de la palabra de Dios, pero no se quede con este mensaje en su boca. Compártalo con otros, para que todo el mundo sepa cuál es la verdad que hay en la Biblia, cuál es la verdad que hay en la salvación eterna. Y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, dele una oportunidad. Dios le está dando la oportunidad a usted, acéptela, para que haya una transformación interna. No es importante ganar mucha plata, no es importante arreglar todos los problemas financieros, lo más importante es estar alineados al pensamiento de Dios, aceptar a Cristo como Señor y Salvador y obtener la vida eterna, el perdón de los pecados. Eso es a futuro, eso es lo que viene después. En el camino, como dice la palabra de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, pero lo primero es obtener la salvación eterna en Cristo Jesús. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar en una oración. Y ahí donde usted está, diga lo que leímos hace un momento en Romanos capítulo 10, que si confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Por eso le pido en el nombre de Jesús que haga esta oración ahí donde está. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados.
reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Acepto esta maravillosa oportunidad que me das de perdonar los pecados y de ser salvo. Llena mi vida en el nombre de Jesús. Amén.